Mi padre me echó de casa a las 11 de la noche. No me dio tiempo de empacar bien, no me dejó explicar. Solo tiró una mochila al suelo, abrió la puerta y me dijo, «Ya no quiero tener a alguien como tú bajo mi techo». Mi madre estaba llorando en la sala. Mi tío me miraba como si quisiera golpearme. Y Clara, mi prima, estaba parada en las escaleras con la cara completamente pálida. Todo porque alguien nos escuchó decir algo que nunca debimos admitir en voz alta. Tengo 25 años. Soy hombre y voy a llamar a mi prima Clara. Clara tiene 24. Crecimos juntos. No en la misma casa, pero sí muy cerca. Nuestras familias vivían en la misma ciudad. Nos veíamos casi todos los fines de semana, compartíamos cumpleaños, vacaciones, reuniones familiares, navidades, todo. Ella era la hija de mi tío Ricardo, el hermano menor de mi madre. O al menos eso fue lo que siempre me dijeron. Desde niños, Clara y yo tuvimos una conexión diferente. No lo digo de forma rara. Cuando éramos pequeños, era inocente. Éramos los primos que siempre se sentaban juntos, los que se escapaban de las reuniones aburridas, los que inventaban juegos, los que se entendían con una mirada. Mientras los demás primos se peleaban o hacían grupos, nosotros siempre terminábamos juntos. Mi familia lo veía como algo tierno. Decían, estos dos parecen uña y mugre. Oh, qué bonito que sean tan unidos. Y durante mucho tiempo eso fue todo. Cariño, confianza, costumbre, familia. El problema empezó cuando crecimos. No de golpe. No como una película. Fue lento, incómodo, confuso. Después de la universidad, Clara volvió a la ciudad porque terminó una relación bastante mala. Yo también estaba pasando por una etapa complicada. Había perdido mi trabajo, estaba viviendo con mis padres otra vez y me sentía como un fracaso. Clara fue la única persona que no me trató como si estuviera decepcionada de mí. No me daba discursos. No me decía échale ganas como si eso arreglara algo. Solo estaba ahí. Me escribía para salir a caminar. Me mandaba ofertas de empleo. Me escuchaba cuando yo no quería hablar con nadie. Y poco a poco, empecé a esperar sus mensajes más de lo normal. Si ella no respondía, me ponía inquieto. Si hablaba de otro hombre, sentía algo en el pecho. Si sonreía, yo me quedaba mirándola demasiado tiempo. Y cada vez que me pasaba eso, me odiaba un poco, porque en mi cabeza solo había una frase. Es tu prima. Durante meses intenté aplastarlo. Me dije que era soledad, que estaba confundido, que como ella me apoyaba en un mal momento, yo estaba mezclando gratitud con otra cosa. Así que hice lo que pensé que debía hacer. Me alejé. Dejé de responder rápido. Puse excusas para no verla. Inventé planes. Incluso empecé a salir con una chica que conocí en una app, aunque desde el principio sabía que no estaba realmente interesado. Pero Clara lo notó. Una tarde me escribió. ¿Hice algo? Ese mensaje me rompió, porque ella no tenía la culpa. Ella no había hecho nada malo. El problema era yo. O eso creía. Le respondí que estaba ocupado, que tenía muchas cosas en la cabeza. Pero ella me conocía demasiado bien. Me dijo, no me mientas. Te estás alejando de mí. No respondió, porque no sabía cómo decirle la verdad sin destruir todo. Un domingo hubo una comida familiar en casa de mis abuelos. Yo no quería ir, pero mi madre insistió. Clara estaba ahí. Se veía normal, hablando con mis tías, ayudando a poner la mesa, riéndose con sus primos. Yo intenté evitarla toda la tarde, pero al final me encontró en el patio. Me preguntó directamente, ¿por qué me estás evitando? Intenté decir que no era eso. Ella me interrumpió. Sí es eso. Y me duele. No sé qué se me notó en la cara, pero Clara bajó la voz y dijo, ¿es por lo que pasó entre nosotros? Me quedé helado, porque no había pasado nada físico, nada concreto, pero sí habían pasado cosas. Miradas demasiado largas, silencios raros, una tensión que ninguno decía en voz alta. Le pregunté, ¿a qué te refieres? Y ella me miró como si estuviera cansada de fingir. Dijo, ¿a que tú también lo sientes? No respondí. No podía. Me quedé parado en el patio, con el ruido de la familia detrás de nosotros, sintiendo que el mundo se me venía encima. Porque una cosa era que yo estuviera confundido. Otra muy distinta era que ella también lo estuviera. Clara se acercó un poco, no demasiado, pero lo suficiente para que yo diera un paso atrás. No porque no quisiera, sino porque sí quería. Y eso era lo que más miedo me daba. Le dije, no podemos hablar de esto. Ella respondió, lo sé. Pero ninguno de los dos se movió. Y en ese momento escuchamos una voz detrás de nosotros. Era mi tía Patricia. Nos estaba mirando desde la puerta del patio. No dijo nada al principio. Solo nos miró. A Clara. A mí.
a la distancia casi inexistente entre nosotros. Y después dijo, ¿qué está pasando aquí? Ahí entendí que lo que yo llevaba meses intentando esconder acababa de salir a la luz, y mi familia nunca iba a perdonármelo. Cuando mi tía Patricia preguntó qué estaba pasando, ninguno de los dos respondió. Clara bajó la mirada. Yo intenté decir algo, cualquier cosa, pero no me salió nada. Y eso fue peor, porque el silencio pareció una confesión. Mi tía no gritó al principio. Eso fue lo que más miedo me dio. Solo se quedó mirándonos con una expresión fría, como si estuviera intentando decidir qué hacer con nosotros. Después dijo, Clara, entra a la casa. Clara levantó la cabeza y dijo, Mamá, no es lo que crees. Pero mi tía la interrumpió. Entra, ahora. Clara me miró un segundo. Y yo odié esa mirada, porque no era de culpa, era de miedo. Miedo de lo que venía. Entramos los tres a la casa, y aunque nadie sabía exactamente qué había pasado, todos notaron el ambiente. Las conversaciones bajaron. Mi madre dejó de servir comida. Mi tío Ricardo miró a Patricia y preguntó, ¿qué pasa? Mi tía señaló hacia mí y dijo, pregúntale a tu sobrino. Sentí que se me secaba la boca. Mi padre se levantó de inmediato. ¿Qué hiciste? Ni siquiera preguntó qué había pasado. Preguntó qué hice, como si la culpa ya tuviera dueño. Intenté explicar que no había pasado nada, que solo estábamos hablando, que todo era un malentendido. Pero mi tía me cortó. Yo sé lo que vi. Mi tío Ricardo se acercó a Clara. ¿Qué vio tu madre? Clara empezó a llorar, no de forma dramática. Solo se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, Papá, por favor, no hagas esto aquí. Y esa frase terminó de condenarnos, porque para todos sonó como si hubiera algo que esconder. Mi padre me agarró del brazo y me llevó al pasillo. No con violencia extrema, pero sí con fuerza. Me dijo en voz baja, apretando los dientes, dime que no es lo que estoy pensando. Yo no pude mentir completamente. Le dije, no pasó nada. Él respondió, eso no fue lo que pregunté. Y ahí me quedé callado. El resto de la comida se arruinó. Nadie comió. Nadie se rió. Clara se encerró en el baño con su madre. Mi tío caminaba por la sala como si quisiera romper algo. Mi madre lloraba en silencio, y mi padre me miraba como si yo fuera un extraño. Cuando llegamos a casa esa noche, pensé que podríamos hablar con calma. Me equivoqué. Apenas cerramos la puerta, mi padre explotó. Me preguntó si estaba loco, si no tenía vergüenza, si entendía lo que estaba haciendo. Yo intenté decir que no elegí sentir eso, que había intentado alejarme, que me sentía horrible desde hacía meses, pero nada de eso importaba. Mi madre solo repetía, ¿cómo pudiste? Como si yo hubiera hecho algo planeado. Como si me hubiera despertado un día y decidido destruir a todos. Le dije, yo no le hice nada a Clara. Mi padre golpeó la mesa y dijo, ¡es tu prima! Esa frase cayó como una sentencia, y yo no tenía defensa, porque hasta donde yo sabía era verdad. Esa noche me fui a mi cuarto sintiéndome asqueroso. No hay otra palabra, asqueroso. Me miré al espejo y no reconocí al tipo que veía. Pensaba en Clara, en su cara, en cómo dijo tú también lo sientes. Y luego pensaba en mi familia, en mi madre llorando, en mi padre mirándome como si hubiera traído vergüenza a la casa. Me pregunté si tal vez algo estaba mal conmigo de verdad, si mis sentimientos eran una señal de que yo era una mala persona. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Mi madre casi no me hablaba, mi padre me evitaba. Mi tío Ricardo me mandó un mensaje que decía, no vuelvas a acercarte a mi hija. Nada más. Yo no respondió. ¿Qué podía decir? Intenté hablar con Clara, pero ella no contestaba. Le mandé un mensaje. Lo siento. No quería que pasara esto. Pasaron horas. Luego respondió, yo tampoco. Después de eso, silencio. Y ese silencio fue peor que los gritos, porque yo no sabía si ella me odiaba, si estaba encerrada en su casa, si su familia le había quitado el teléfono, si estaba sufriendo igual que yo. No sabía nada. Una semana después, mi madre entró a mi cuarto sin tocar. Traía los ojos hinchados. Me dijo, tu tío quiere que te vayas un tiempo. Me reí un poco, no porque fuera gracioso, sino porque no entendí. ¿Que me vaya de dónde? Ella dijo, de la casa. La miré esperando que corrigiera la frase, que dijera que no estaba de acuerdo, que me estaba defendiendo, pero no, se quedó callada. Mi padre apareció detrás de ella. Dijo, necesitamos espacio, todos. Yo pregunté, ¿me están echando? Mi madre se puso a llorar otra vez. Mi padre respondió por ella. Te estamos pidiendo que tomes responsabilidad. Esa frase me dio rabia. Por primera vez en días sentí rabia. Le dije, ¿responsabilidad por qué? ¿Por sentir algo que ni siquiera actué?
Mi padre se acercó y habló más bajo, por haber puesto a esta familia en vergüenza. Ahí entendí que no se trataba solo de moral. Era imagen, reputación, lo que dirían las tías, lo que pensarían los primos, lo que se susurraría en las reuniones. Yo no era su hijo confundido y destruido. Era un problema que había que sacar de la casa. Esa noche hice una maleta. No tenía mucho dinero, no tenía trabajo estable. No tenía lugar claro a dónde ir. Un amigo me dejó quedarme en su sofá unos días. Mientras metía ropa en la maleta, mi madre se quedó en la puerta. No me ayudó, no me abrazó. Solo dijo, espero que algún día entiendas el daño que hiciste. No respondí, porque si abría la boca iba a romperme. Antes de salir, mi padre me dio un sobre. Había algo de dinero adentro, no mucho. Dijo, para que no digas que te dejamos en la calle. Eso me dolió más que si no me hubiera dado nada. Porque no era ayuda, era una forma de limpiar su conciencia. Me fui esa noche, con una maleta, el teléfono en la mano y una vergüenza que sentía pegada a la piel. Pasé los siguientes días en el sofá de mi amigo, sin dormir bien, revisando el celular cada 5 minutos, esperando un mensaje de Clara. No llegó, pero el mensaje que sí llegó fue de mi prima mayor, Laura. Ella casi nunca se metía en nada. Era de esas personas que observan todo y hablan poco. Su mensaje decía, necesitamos hablar. Hay cosas de tu familia que tú no sabes. Al principio pensé que era una trampa, o que venía a darme otro discurso, pero luego mandó otro mensaje. No estoy hablando de Clara, estoy hablando de ti. Sentí un frío raro. Le pregunté, ¿qué quieres decir? Y ella respondió, hay algo sobre tu nacimiento que tu mamá debió contarte hace años. Me quedé mirando la pantalla, y por primera vez desde que todo empezó, el miedo cambió de forma. Ya no era miedo a lo que había hecho, era miedo a lo que todos me habían ocultado. Leí ese mensaje de Laura como 10 veces. Hay algo sobre tu nacimiento que tu mamá debió contarte hace años. No tenía sentido. O más bien, no quería que tuviera sentido. Porque en ese momento mi cabeza estaba en otra cosa. Clara, mi familia, la vergüenza, el hecho de que me habían echado de casa. Yo no estaba preparado para que de pronto alguien me dijera que también había un secreto sobre mí. Le respondí, ¿qué estás diciendo? Laura tardó unos minutos en contestar. Luego escribió, no quiero hacerlo por mensaje. ¿Puedes verme mañana? Le dije que no. Que si tenía algo que decirme, me lo dijera ya. No podía pasar otra noche imaginando cosas. No después de todo lo que estaba pasando. Laura me llamó. Contesté con las manos temblando. Al principio no habló. Solo respiraba, como si estuviera arrepintiéndose. Luego dijo, prométeme que no vas a hacer una locura. Esa frase me asustó más. Le dije, Laura, habla. Y entonces soltó algo que me dejó completamente frío. ¿No eres hijo biológico de tus papás? No respondí. No porque no quisiera, sino porque literalmente no pude. Era como si mi cerebro hubiera recibido la información, pero se negara a aceptarla. Me reí. Una risa corta, nerviosa. Le dije, eso no tiene gracia. Laura respondió, no estoy bromeando. Me explicó que ella escuchó conversaciones cuando era adolescente, que al principio tampoco entendía, que pensó que hablaban de otra persona, pero con los años empezó a armar piezas. Yo no había nacido en el hospital, que siempre me dijeron. No existían fotos reales de mi madre embarazada. Las pocas historias sobre mi nacimiento siempre cambiaban. Y cuando alguien preguntaba demasiado, mi madre se ponía nerviosa. Yo le dije que eso no probaba nada, que tal vez estaba confundida, que las familias siempre tienen historias mal contadas. Pero Laura dijo, hay una caja en casa de tu abuela. O al menos había. Documentos, fotos, papeles. Yo la vi una vez. El corazón me empezó a latir más rápido. Mi abuela había muerto 3 años antes. Su casa seguía cerrada casi todo el tiempo, porque la familia todavía no decidía qué hacer con ella. Algunas cosas se habían repartido, otras seguían ahí, y de repente, esa casa se volvió la única respuesta posible. Le pregunté por qué me decía esto ahora. Laura suspiró. Porque escuché lo que pasó. Y porque todos te están tratando como si fueras un monstruo cuando ellos saben más de lo que dicen. Esa frase me dio vueltas en la cabeza. Ellos saben más de lo que dicen. No pregunté quiénes eran ellos, porque ya lo sabía. Mis padres, mi tío, tal vez mi tía, tal vez todos los adultos que habían crecido alrededor de ese secreto. Al día siguiente fui a la casa de mi abuela. Laura me esperó afuera. Tenía una llave. No pregunté cómo la consiguió. Entramos en silencio. La casa olía a polvo, madera vieja y recuerdos.
No había pisado ese lugar desde el funeral. Me sentí como si estuviera entrando a una parte de mi infancia que ya no me pertenecía. La caja estaba en un armario del cuarto de atrás. No era una caja misteriosa ni dramática. Era una caja de cartón común, con cinta vieja y el nombre de mi abuela escrito en marcador. Laura se quedó en la puerta mientras yo la abría. Adentro había fotos, sobres, documentos amarillentos, cartas. Al principio nada tenía sentido, hasta que encontré un sobre con mi nombre completo, escrito con la letra de mi abuela. Dentro había una foto de un bebé, yo, o al menos eso parecía. Pero la mujer que me sostenía no era mi madre. Era una mujer joven que yo había visto solo en algunas fotos familiares antiguas. Una amiga de la familia, según me dijeron una vez. Se llamaba Elena. En la parte de atrás de la foto decía, Elena con su bebé. 1999, su bebé. No el bebé de mi madre. No nuestro niño, su bebé. Sentí que se me cerraba la garganta. Seguí buscando. Encontré una copia de un acta de nacimiento. Mi nombre estaba ahí, pero el nombre de mi madre biológica no era el de la mujer que me crió. Era Elena, el padre. Estaba en blanco. Me quedé mirando esa línea vacía durante mucho tiempo, como si todo lo que yo era estuviera resumido en un espacio sin llenar. Laura se acercó. No dijo nada. Solo puso una mano en mi hombro, y por primera vez en días casi lloré. No por Clara, no por mis padres, por mí, porque de repente toda mi vida se sentía prestada. Había una carta también. Estaba doblada varias veces. La letra era de mi abuela. Decía que Elena había llegado embarazada, sola, asustada, que mi abuela la había ayudado durante unos meses, que después de mi nacimiento, Elena desapareció. No decía si se fue, si murió, si la obligaron a irse. Solo decía, dejó al niño con nosotros porque creyó que era lo único que podía hacer. El niño. Yo. La carta explicaba que mi madre no podía tener hijos en ese momento, que ella y mi padre decidieron criarme como suyo, que todo se hizo por amor y para evitar escándalos. Pero había una frase subrayada que me partió en dos. Algún día deberán decirle la verdad. No se puede construir una vida entera sobre una mentira. Mi abuela lo sabía. Mi abuela quería que me lo dijeran, y nunca lo hicieron. Me senté en el suelo con los papeles en las manos. Laura me preguntó si estaba bien. Le dije que no, porque no lo estaba. No sabía quién era mi madre. No sabía quién era mi padre biológico. No sabía cuánta gente lo sabía. Y sobre todo, no entendía por qué mi familia me había destruido por enamorarme de Clara si tal vez ni siquiera éramos familia de sangre. Pero entonces Laura dijo algo que complicó todo. «Hay algo más», la miré. No quería más, pero ya no había forma de detenerlo. Ella tragó saliva y dijo, «Clara tampoco es hija biológica de Ricardo». Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Le pregunté, ¿qué? Laura dijo que eso era lo que ella había escuchado años antes, que mi tío Ricardo había reconocido a Clara como hija cuando se casó con Patricia, que Clara era hija de una relación anterior de Patricia, que casi nadie lo hablaba porque Ricardo la crió desde pequeña y para todos era su hija. Me quedé helado. Entonces no solo yo no era hijo biológico de mis padres, Clara tampoco era hija biológica de mi tío, es decir, no había vínculo de sangre entre nosotros, ninguno. Pero eso no me dio alivio, no de inmediato, porque aunque no hubiera sangre, seguía habiendo algo incómodo. Crecimos creyendo que éramos primos. Nos presentaron así, nos criaron así, nos hicieron sentir culpables desde esa verdad falsa. Y ahora resultaba que los mismos adultos que nos condenaban sabían que la historia era mucho más complicada. Guardé los documentos en el sobre. No sabía si tenía derecho a llevármelos, pero no podía dejarlos ahí. Eran lo único real que tenía. Antes de salir, Laura me dijo, «Ten cuidado. Si los confrontas, van a decir que lo hicieron por protegerte». Le respondí, «¿Protegerme de qué?». Ella no dijo nada, porque los dos sabíamos la respuesta. No me protegieron. Se protegieron ellos. Esa noche fui al departamento de mi amigo con la caja bajo el brazo. No dormí. Leí los papeles una y otra vez. Miré la foto de Elena hasta que me dolieron los ojos. Intenté encontrarme en su cara. La forma de la nariz. La mirada. La boca. Cualquier cosa que me explicara. Luego abrí el chat de Clara. Escribí. «Necesito hablar contigo. Es importante». Borré el mensaje. Lo volví a escribir. Lo volví a borrar. Porque no sabía si tenía derecho a arrastrarla a esto. Pero ella también tenía derecho a saber. No solo por nosotros. Por ella. Por su historia. Por las mentiras que también le habían contado. Al final escribí solo. «Clara, hay algo que debes saber. No es sobre lo que sentimos.
Es sobre quiénes somos. Lo envié. Pasaron 10 minutos, 20, una hora, nada. Hasta que finalmente apareció escribiendo, y su respuesta fue, yo también encontré algo. Cuando Clara escribió, yo también encontré algo, sentí que se me heló el cuerpo. No sabía qué era peor, que ella no supiera nada, o que ya hubiera empezado a descubrirlo por su cuenta. Le respondí casi de inmediato. ¿Qué encontraste? Pero no contestó. Pasaron 5 minutos, luego 10. Después me mandó un audio. Duraba menos de un minuto, pero me tomó varios intentos reproducirlo. Su voz sonaba quebrada. Dijo, escuché a mis papás hablar anoche. Discutían por ti. Mi mamá dijo que esto era culpa de todos por haber mentido tanto tiempo. Mi papá le dijo que se callara, que yo nunca debía enterarme. Les pregunté de qué hablaban y se quedaron blancos. El audio terminaba ahí. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué hacer. Luego llegó otro mensaje. ¿Tú sabes algo? Yo no quería decírselo por chat, no así, pero tampoco podía seguir ocultándole algo que tenía que ver con ella. Le escribí, tenemos que vernos, hoy. Ella respondió, no me dejan salir. Eso me dio rabia. No porque me sorprendiera, sino porque todo encajaba. Ahora la estaban encerrando en su casa como si ella fuera una niña, como si todavía pudieran controlar la versión que recibía de su propia vida. Le pregunté si podía llamar. Me dijo que sí, pero solo unos minutos. Cuando escuché su voz, se me cerró la garganta. No había hablado con ella desde aquella tarde en la casa de mis abuelos. Lo primero que dijo fue, dime que no estoy loca. Y esa frase me rompió, porque era exactamente como me sentía yo. Le conté lo que Laura me había dicho. Le conté lo de la caja, lo del acta, lo de Elena. No entré en todos los detalles, pero sí lo suficiente para que entendiera que mi vida no era lo que me habían contado. Clara se quedó callada mucho tiempo. Después preguntó, ¿entonces tú? ¿No eres hijo biológico de tus papás? Le dije que no, o al menos eso parecía. Luego ella respiró hondo y dijo, yo tampoco soy hija biológica de Ricardo. No fue una pregunta. Fue como si lo estuviera confirmando en voz alta para ella misma. Me contó que, después de la discusión con sus padres, revisó documentos en el cuarto de su madre. Encontró papeles viejos. Una partida de nacimiento donde el nombre de su padre biológico no era Ricardo. Era otro hombre. Alguien que nunca había conocido. También encontró fotos de su madre cuando era joven, sosteniéndola de bebé, con un hombre que no era mi tío. Y lo peor era que había una nota escrita por Patricia, su madre, dirigida a Ricardo. Decía algo como, gracias por darle tu apellido aunque no sea tu sangre. Clara lloró al decirlo. No porque amara menos a Ricardo, sino porque le habían construido una identidad encima de una omisión enorme. Después de eso ninguno habló durante unos segundos, porque la pregunta estaba ahí. Gigante, incómoda, imposible de ignorar. Si yo no era hijo biológico de mis padres, y Clara no era hija biológica de Ricardo, entonces no éramos primos de sangre. Nunca lo fuimos. Pero eso no solucionaba todo. Ni de cerca. Clara fue la primera en decirlo. Esto no hace que todo sea simple, le dije. Lo sé. Y era verdad. Porque durante 24 años nos dijeron que éramos familia. Crecimos con esa etiqueta. Nos llamamos primos. La gente nos vio así. Nosotros mismos nos vimos así durante casi toda la vida. Que ahora aparecieran documentos diciendo que no había sangre no borraba automáticamente la culpa, la confusión ni el daño. Pero sí cambiaba algo importante. Cambiaba la razón por la que todos nos habían tratado como monstruos. Porque ellos sabían. No todos, quizá. Pero los adultos principales sí. Mi madre, mi padre, su madre, Ricardo. Ellos sabían que la historia no era tan simple. Y aún así, eligieron condenarnos sin decir la verdad. Le dije a Clara que quería confrontarlos. Ella me pidió que no lo hiciera todavía. Estaba asustada. No quería que su casa explotara más. No quería que su madre le quitara el teléfono. No quería que Ricardo la echara también. Yo quería respetar eso, pero también sentía que me estaban enterrando vivo bajo mentiras, y que si no hablaba, ellos iban a seguir controlando todo. Esa noche mi madre me llamó. No había hablado conmigo desde que me echó de casa. Vi su nombre en la pantalla y sentí una mezcla de rabia y necesidad. Parte de mí quería escuchar una explicación. Otra parte quería que me pidiera perdón. Contesté. Lo primero que dijo fue, ¿dónde estás? Ni cómo estás. Ni perdón, solo eso. Le dije que estaba en casa de un amigo. Luego preguntó, ¿has hablado con Laura? Ahí lo entendí. No llamaba por preocupación. Llamaba porque sabía que algo se había filtrado. Le respondí, encontré la caja de la abuela.
Se quedó en silencio. Un silencio largo, pesado, culpable. Después dijo, «Eso no era para ti». Esa frase terminó de romper algo. Le dije, ¿mi acta de nacimiento no era para mí? Ella intentó corregirse. Dijo que no era lo que quería decir, que había cosas complicadas, que cuando yo nací todo fue muy difícil, que ella y mi padre me amaban, que yo era su hijo sin importar la sangre. Yo le dije, «Entonces, si soy tu hijo, ¿por qué me echaste como si fuera basura?» No respondió. Le pregunté directamente, ¿sabías que Clara y yo no somos primos de sangre? Otra vez silencio. Ese silencio fue suficiente. Me dolió más que una confesión, porque significaba que sí, lo sabía. Y no solo ella, probablemente todos los que me gritaron, todos los que me señalaron, todos los que me llamaron vergüenza, lo sabían o al menos sabían lo suficiente para no actuar como si yo fuera un monstruo. Mi madre empezó a llorar, pero esta vez no me conmovió como antes, porque ya había aprendido que sus lágrimas no siempre significaban arrepentimiento. A veces eran una forma de cambiar el centro de la conversación. Me dijo, íbamos a decírtelo algún día. Le pregunté, ¿cuándo? ¿Después de destruirme? Ella dijo, queríamos protegerte, y ahí exploté. Le dije, no, ustedes querían proteger la historia perfecta que inventaron. Mi madre sollozó. Dijo que Elena me había abandonado, que ella fue quien me crió, que yo no tenía derecho a juzgarla sin saber todo. Y tal vez una parte de eso era cierto. Tal vez hubo dolor, tal vez hubo miedo. Tal vez tomarme como hijo fue un acto de amor al principio, pero esconderme la verdad durante 25 años ya no se sentía como amor, y usar esa mentira para echarme de casa, mucho menos. Al final de la llamada, mi madre me pidió que no hablara con Clara. Dijo, «Solo vas a hacer más daño». Le respondí, «El daño ya lo hicieron ustedes». Y colgué. Al día siguiente, todo empeoró. Mi padre me mandó un mensaje largo. Decía que estaba decepcionado, que la sangre no define la familia, que yo estaba siendo cruel al buscar documentos viejos para justificar algo incorrecto. Esa frase me dio rabia. Justificar algo incorrecto. Como si yo hubiera inventado la mentira. Como si los papeles fueran una excusa y no una verdad que me habían robado. No respondió, pero guardé el mensaje. No sé por qué. Quizá necesitaba pruebas de que no estaba imaginando lo absurdo de todo. Clara me escribió más tarde. Me dijo que en su casa también había explotado todo. Patricia admitió que Ricardo no era su padre biológico, pero le dijo que eso no cambiaba nada. Ricardo estaba furioso. No con Patricia, no consigo mismo. Con Clara, porque ella había revisado documentos, porque había traicionado la confianza familiar. Clara le preguntó si él sabía que yo tampoco era hijo biológico de mis padres. Ricardo no respondió, y ahí ella supo que sí. La situación se volvió insoportable. Nuestras familias empezaron a moverse rápido. Mi madre llamó a mis tías. Patricia llamó a las suyas. De pronto, la versión oficial empezó a circular. Que yo estaba obsesionado con Clara. Que estaba usando cosas del pasado para manipularla. Que Laura me había confundido. Que los documentos no contaban toda la historia. Y lo peor, que aunque no hubiera sangre, seguía siendo enfermo porque nos criamos como primos. Esa parte sí dolía, porque no era completamente absurda. Era lo que yo mismo había pensado, lo que Clara también pensaba. No era blanco o negro, y por eso la historia era tan difícil. Durante varios días, Clara y yo no hablamos de sentimientos. Hablamos de documentos, de recuerdos, de mentiras, de quién sabía qué. Era como si necesitáramos separar todo antes de siquiera mirar lo que había entre nosotros. Yo le dije que no quería presionarla, que, aunque no hubiera sangre, entendía si para ella todo era demasiado. Ella me dijo lo mismo, que quizá lo que sentíamos venía de una conexión real, o quizá de haber sido dos personas solas en una familia llena de secretos. Esa frase me dejó pensando mucho, porque tal vez parte de lo nuestro no era romance, tal vez era refugio, tal vez era trauma compartido, tal vez era las dos cosas, y eso era lo que lo hacía tan confuso. Una tarde, Laura me pidió verme otra vez. Nos encontramos en un parque. Traía una carpeta. Me dijo que había algo más que no me había contado porque no quería abrumarme. Yo casi me reí, como si todavía quedara espacio para más. Me entregó una foto. Era Elena, mi madre biológica, pero no estaba sola. Estaba con mi madre adoptiva, con Patricia, y con otra mujer que no reconocí. Todas eran muy jóvenes. En la parte de atrás decía, verano del 98, antes de que todo cambiara. Le pregunté qué significaba. Laura dijo, creo que Elena no era solo una amiga de la familia.
Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué era? Laura miró alrededor, como si alguien pudiera escuchar. Luego dijo, creo que Elena era hermana de Patricia. No entendí al principio, o no quise entender. Si Elena era hermana de Patricia, entonces yo sería sobrino biológico de Patricia. Y Clara, hija biológica de Patricia, sería mi prima por parte de madre. No por Ricardo, no por mi familia adoptiva, pero sí por sangre. El alivio que había sentido se convirtió en otra caída, porque ahora todo volvía a romperse. No había una respuesta limpia. No había un no somos nada. No había una salida fácil. Laura dijo que no estaba segura, que solo era algo que había escuchado una vez, que Elena se fue antes de que muchos en la familia hablaran de ella, que Patricia siempre reaccionaba raro cuando alguien mencionaba su nombre, pero la posibilidad ya estaba ahí, y era suficiente para destruir cualquier certeza. Esa noche no le dije nada a Clara, no de inmediato. Me senté en la cama del cuarto de mi amigo con la foto en la mano, sintiéndome atrapado en una pesadilla. Cada vez que creía haber encontrado una verdad, aparecía otra mentira debajo. Y por primera vez me pregunté si quizá mi familia no había ocultado la verdad solo por reputación. Quizá la habían ocultado porque ni ellos mismos querían mirar de frente lo que había pasado. Pero eso no cambia el hecho de que Clara y yo estábamos en el centro, pagando por secretos que no creamos. Al final le escribí. Encontré algo más. No quiero decírtelo por mensaje. Ella respondió, por favor, no me digas que empeora. Me quedé mirando la pantalla, y no supe qué contestar. Porque sí, empeoraba, y la verdad todavía no había terminado de salir. No le dije a Clara lo de la foto por mensaje. No podía, no después de todo lo que ya había pasado. Le pedí que nos viéramos en persona, en un lugar público, donde ninguno de los dos se sintiera atrapado. Ella aceptó. Nos vimos al día siguiente en una cafetería pequeña, lejos de nuestras casas. Cuando llegó se veía cansada, no triste solamente. Cansada de una forma que yo reconocía demasiado bien. Como si hubiera envejecido meses en una semana. Se sentó frente a mí y no pidió nada. Solo dijo, dime. Saqué la foto. La puse sobre la mesa. Ella la miró. Primero sin entender. Después se quedó completamente quieta. Reconoció a su madre de inmediato. También reconoció a la mujer que yo le dije que era Elena, mi madre biológica. Le expliqué lo que Laura me había dicho, que quizá Elena era hermana de Patricia, que quizá eso significaba que nosotros sí podíamos estar relacionados de alguna manera. No como nos habían contado. No por Ricardo, no por mis padres, pero quizá por sangre. Clara no habló durante casi un minuto. Luego tomó la foto con las manos temblando y dijo, estoy tan cansada de descubrir mi vida por pedazos. No supe qué responder. Porque yo también. Cada verdad venía con otra mentira debajo. Cada respuesta abría una herida nueva. Clara me dijo que no podíamos seguir así, que no podíamos vivir de rumores, fotos viejas y silencios familiares. Tenía razón. Así que tomamos una decisión. No íbamos a preguntarle primero a nuestras familias. No íbamos a darles la oportunidad de manipular la historia otra vez. Íbamos a hacernos una prueba de ADN. No por romance, no para justificar nada, sino porque ambos merecíamos saber quiénes éramos. Las semanas de espera fueron horribles. Clara y yo casi no hablábamos. No porque estuviéramos peleados, sino porque no sabíamos qué decir sin sentir que estábamos pisando una mina. Había demasiadas posibilidades. Si estábamos relacionados, tendríamos que aceptar que todo lo que sentimos debía quedarse enterrado para siempre. Si no lo estábamos, entonces quedaba el otro problema. Habíamos crecido creyendo que éramos familia. Y eso, aunque la sangre dijera otra cosa, no desaparecía mágicamente. Durante esos días, mi familia intentó contactarme muchas veces. Mi madre me mandó mensajes diciendo que estaba rompiendo a todos. Mi padre me dijo que yo estaba obsesionado con demostrar algo. Mi tío Ricardo me llamó cobarde. Patricia no me escribió directamente, pero le mandó a Clara audios larguísimos llorando. Decía que ella solo quería protegerla, que algunas verdades no sirven para nada, que remover el pasado solo traía dolor. Pero Clara me dijo algo que nunca olvidé. Qué fácil es decir eso cuando la mentira no la cargaste tú. Finalmente llegaron los resultados. Nos vimos para abrirlos juntos. No en mi casa. No en la suya. En el auto de Clara, estacionados frente a un parque. Ninguno de los dos quería entrar a un lugar público y quebrarse frente a desconocidos. Ella abrió primero su correo. Yo abrí el mío. Leímos en silencio. Una vez, 2 veces, 3 veces. No había coincidencia genética significativa entre nosotros. No éramos primos. No éramos medios primos. No éramos familia de sangre. Nada.
Y lo más extraño fue que no sentí alegría, sentí rabia. Una rabia limpia, enorme, insoportable. Porque eso significaba que durante semanas nos habían destruido por una mentira. Nos habían llamado enfermos. Nos habían separado. Me habían echado de casa. Nos habían hecho sentir sucios. Y todo mientras ellos sabían que, como mínimo, la verdad era mucho más complicada que la versión que gritaban. Clara empezó a llorar. No de alivio, de agotamiento. Me dijo, entonces todo esto fue por nada. Yo le dije, no, fue por ellos. Y creo que esa fue la frase que más nos dolió. Porque al final no se trataba solo de nosotros. Se trataba de una familia entera dispuesta a sacrificar nuestra estabilidad para proteger secretos viejos. Con los resultados en mano decidí confrontar a mi madre. No fui solo. Fui con Laura. No porque necesitara protección física, sino porque necesitaba un testigo. Mi madre abrió la puerta y al verme puso esa cara de cansancio que usaba cuando quería parecer víctima antes de que alguien dijera algo. Le mostré los resultados. Le pregunté directamente, ¿por qué me dejaron creer que estaba enfermo si sabían que no era tan simple? Mi madre se quedó mirando los papeles. Después dijo, porque para nosotros sí eran primos. Esa respuesta me dejó frío. No dijo porque no sabíamos. No dijo porque nos confundimos. No dijo perdón. Dijo, para nosotros. Como si nuestra identidad dependiera de lo que a ellos les convenía creer. Le pregunté por Elena. Al principio se negó a hablar, pero Laura la presionó. Le dijo que ya era suficiente, que todos estábamos pagando por secretos que no eran nuestros. Entonces mi madre finalmente contó una parte. Elena no era hermana de Patricia, era su mejor amiga. Casi como familia, pero no familia. Había vivido un tiempo con ellos porque su propia casa era complicada. Quedó embarazada de alguien que nunca quiso reconocerme. Mi abuela la ayudó. Y cuando Elena desapareció después de mi nacimiento, mi madre y mi padre me criaron. Según ella, lo hicieron por amor. Y quizá al principio fue así, pero después convirtieron ese amor en una jaula. Le pregunté por qué nunca me lo dijo. Dijo que tenía miedo de perderme. Le pregunté, ¿y echarme de casa fue tu forma de conservarme? No respondió. Después dijo algo que me dolió más de lo que esperaba. Yo te crié. Eso debería importar más que cualquier papel. Y sí, importaba. Claro que importaba. Yo no podía borrar 25 años de crianza. No podía fingir que no hubo momentos buenos. No podía decir que nunca la amé. Pero tampoco podía aceptar que criarme le diera derecho a mentirme, manipularme y castigarme por una verdad que ella ocultó. Le dije, ser mi madre no te daba derecho a robarme mi historia. Mi padre apareció durante la discusión. Escuchó suficiente para entender lo que pasaba. Me dijo que estaba actuando con ingratitud, que sin ellos yo no habría tenido nada. Y esa frase me terminó de abrir los ojos, porque tal vez eso era lo que siempre habían creído, que como me salvaron yo les debía obediencia eterna. Incluso cuando me destruían, me fui sin gritar, sin cerrar la puerta fuerte, sin pedirles que me aceptaran. Solo me fui, y esa vez fue diferente a cuando me echaron. La primera vez salí sintiéndome expulsado. Esta vez salí eligiendo no volver. Clara también confrontó a su familia. Patricia admitió que Ricardo no era su padre biológico, pero insistió en que eso no cambiaba nada. Ricardo dijo que ella era su hija y que yo seguía siendo familia porque así nos habían criado. Clara le respondió, entonces debiste tratarlo como familia antes de amenazarlo. Después de eso, ella también se fue unos días de su casa. Se quedó con una amiga, no conmigo. Y eso fue importante, porque, aunque los resultados decían que no éramos sangre, los dos sabíamos que no podíamos simplemente convertir todo esto en una historia romántica. No era tan fácil. Durante meses fuimos a terapia por separado. Yo necesitaba entender quién era sin la versión que me dieron. Ella necesitaba procesar lo suyo. Y los dos necesitábamos responder una pregunta incómoda. ¿Lo que sentíamos era amor real? ¿O era el resultado de haber sido dos personas atrapadas en la misma familia llena de secretos? No había respuesta rápida. Y quizá por eso la gente que escucha esto se va a dividir. Porque algunos dirán que, si no hay sangre no hay problema. Otros dirán que crecimos como primos y eso nunca debería cruzarse. Y honestamente, entiendo ambos lados. Yo mismo estuve en ambos lados. Con el tiempo, Clara y yo volvimos a hablar más. Con límites, con calma. Sin escondernos, pero también sin correr. No voy a decir que todo se resolvió. No voy a decir que nuestra historia terminó perfecta, porque no sería verdad. Lo que sí puedo decir es que dejamos de permitir que nuestras familias decidieran qué versión de nosotros era aceptable. Hace poco, Clara me preguntó algo que todavía me persigue. Me dijo,
Si hubiéramos sabido la verdad desde niños, ¿crees que todo habría sido diferente? No supe qué responder, porque tal vez sí. Tal vez habríamos crecido como amigos cercanos, sin culpa, sin miedo, sin esa etiqueta encima. O tal vez no. Tal vez igual habríamos llegado a este punto. Nunca lo sabremos. Y eso es lo más cruel de las mentiras largas. No solo te ocultan el pasado, también te roban las versiones de tu vida que pudiste haber tenido. Hoy no vivo con mis padres. Hablo muy poco con ellos. Mi madre sigue diciendo que hice todo más difícil de lo necesario. Mi padre dice que me dejé manipular por Clara. Mi familia extendida está dividida. Algunos dicen que exageré. Otros dicen que merecía saber la verdad. Y algunos, los más duros, dicen que aunque no haya sangre, lo de Clara y yo sigue estando mal. Yo no tengo una respuesta perfecta. Lo único que sé es esto. Me hicieron sentir monstruoso por una historia que ellos mismos escribieron con mentiras. Me castigaron por cruzar una línea que ellos dibujaron mal desde el principio. Y cuando por fin encontré la verdad, esperaban que me callara para no incomodarlos. Así que ahora les pregunto, ¿estuve mal por seguir queriendo a Clara después de saber la verdad? ¿O el verdadero daño fue que mi familia nos mintiera toda la vida y luego nos castigara por sus propias mentiras? Esta historia deja una pregunta incómoda. ¿El problema era lo que ellos sentían o la mentira que la familia mantuvo durante años? A veces la gente juzga sin contar toda la verdad, y eso puede destruir a alguien más que el propio error. Pero también te da la duda, aunque no fueran familia de sangre, ¿todo lo que vivieron creciendo juntos cambia las cosas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Él hizo mal en enamorarse? ¿O su familia fue la verdadera culpable?